Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un cordial saludo de parte de la Iglesia Príncipe de Paz de Santana Ixtlahuaca. Alabo el nombre de nuestro Dios, primeramente por la invitación que me hicieron mis hermanos del consistorio de esta amada iglesia para exponer la palabra de Dios, esperando que sea una grande bendición para cada uno de ustedes. Voy a pedir que busquemos en la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 8 y vamos a dar lectura los versos 28 al 30 que a la letra dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, en esta hora, Señor, con todo temor y temblor, nos acercamos hasta el trono de tu gracia para rogarte que tengas misericordia, Señor, de nosotros, y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Quiero rogarte de una manera muy personal que tú utilices mi ser, que al abrir mi boca, Señor, sean palabras que edifiquen a tu pueblo. Y que, Dios de los cielos, tú des conforme al deseo de tu corazón en cada uno de los oyentes, Señor. Por Jesucristo nuestro Salvador te lo rogamos. Amén. Si pedimos a un grupo de creyentes que escriban una lista de sus pasajes favoritos, yo estoy seguro que Romanos 8:28, hermanos, estaría en la mayoría de estas listas, sin olvidarnos de Juan 3:16 y de los pasajes más conocidos dentro del cristianismo. Este es un texto que repetimos muy constantemente cuando tenemos consuelo a un creyente en medio de la aflicción y el dolor. Los pastores, cuando hacemos alguna visita, siempre animamos a la iglesia, animamos al hermano que está pasando por una situación difícil. Porque para los cristianos, este versículo contiene la promesa más gloriosa en las Escrituras. Su magnitud es abrumadora, ya que abarca absolutamente todas las cosas particulares, pertinentes de la vida de un hijo de Dios. Ahora, este texto no cayó del cielo en medio de un papel, no. Este texto, hermanos, contiene un contexto que depende de su interpretación. Es imposible que entendamos qué promete Romanos 8:28, ni a quiénes se le promete, a menos que veamos el texto en su contexto. Y una de las primeras cosas que aprendemos es que los cristianos tenemos la certeza de que Dios gobierna todas las cosas para nuestro bien. Sin más, hablemos del tema en esta hora que se llama predestinados a ser como Cristo. Predestinados a ser como Cristo. Y en primer lugar, con la evidencia que lo que nos ocurre nos ayuda a bien. Dice el texto 28, el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos la certeza que el Dios soberano gobierna todas las cosas. Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que nos amparamos. Él no nos dice que nos amparamos en la posibilidad de que tal vez todas las cosas obren para nuestro bien, que nos ilusione que pudiera ser así, o que tenemos el presentimiento de que tal vez sea de esa manera. No, mis amados hermanos. Lo que él está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es que lo que todo creyente sabemos, aunque se nos olvida, que Dios usa todas las cosas que ocurren en toda su creación para que obren a nuestro favor. Él, nuestro Dios, es soberano y gobierna todo lo que existe, toda la creación. Sigue entonces, sigue diciendo la palabra de Dios, que aún el pecado sigue siendo pecado y Dios no es autor del pecado.
pero el pecado no está fuera de su control soberano. Aún el pecado. Hermanos, todas las cosas significa todas. No hay absolutamente nada que esta promesa no abarque. Pensemos lo que le pasó a José en el desierto, ¿recuerdan? Cuando fue vendido por sus hermanos y después fue llevado a Egipto. Sus hermanos lo vendieron por envidia y eso fue pecaminoso. La esposa de Potifar se enamoró de él, más pecaminoso todavía. Luego lo acusó falsamente de haber intentado violarla, mucho más pecaminoso. Y José termina en la cárcel por varios años, pero ¿qué les dice a sus hermanos al final de la historia? En Génesis capítulo 50, verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Cuando nosotros vemos esta historia de José, decimos qué mala suerte, qué manera de venderlo a sus hermanos. Nosotros, ustedes y yo sabemos la historia. Llegaron con el papá de ellos, con sus ropas rasgadas y con sangre, y le dijeron, lo devoró un animal salvaje. Y el papá, Jacob, lloró mucho. Pero entonces cuando se descubre a ellos, recordemos que él era el que repartía el alimento, los alimentos a los que venían a comprar o iban a comprar a Egipto. Entonces cuando se descubre, les dice, vosotros pensasteis que hiciste mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Sus hermanos, sin saberlo, estaban cumpliendo el perfecto plan de Dios. Si esto es un misterio, hermanos, pero es lo que la Biblia nos revela. En síntesis, entonces, podemos decir que todo lo que Dios envía es necesario. Nada de lo que Dios retiene es necesario. Entonces, es necesario también señalar que esta promesa es fantástica, pero no es para todo el mundo. Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué circunstancias has pasado? Es más, ¿por qué circunstancias estás pasando en este momento, hermano? Tal vez todo es adverso. Tal vez puedes decir que no hayas la puerta, no hayas la salida. Pero dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es la única vez en donde el apóstol Pablo usa esta expresión en su carta a los romanos para referirse a los creyentes, porque Pablo habla abundantemente del amor de Dios para nosotros, y aquí el creyente como aquel que ama a Dios. ¿Cuántas circunstancias, por cuántas cosas hemos pasado? En segundo lugar, entonces, predestinados a ser como Cristo, hermanos, este es el propósito de Dios, ser semejantes a Cristo. Hace esta síntesis la palabra de Dios. Este es el propósito de Dios, ser semejantes a Cristo. Dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese fue el plan del verso 28. Ahora en el verso 29, porque a los que antes conoció, dice la palabra de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien, hermanos, ser como Jesús. Dios usa todas las cosas, lo dijimos, que ocurren para lograr ese propósito en los creyentes, porque Él nos predestinó a ser hechos como su Hijo. Ahora, no tiene ningún sentido para aquellos que no aman a Dios. Ellos no lo entienden. Dice la palabra de Dios que para los que se pierden esto es locura. Pero para los que se salvan, esto es, a saber, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo puede una persona que no ama a Dios sentirse entusiasmado con la idea de ser hecho semejante a Jesús? No lo puede sentir, no lo puede percibir. Eso es una locura para ellos. Eso solo tiene sentido para alguien que ha sido regenerado, para alguien que ha sido transformado, para alguien que ha sido, hermano, redimido.
por el poder del Espíritu Santo, y por esa razón solamente, por esa simple razón, ama a Dios. Ahora bien, ¿a qué se refiere cuando dice en el verso 29 que Dios predestinó, que a los que Dios predestinó, los conoció de antemano? ¿Acaso está diciendo que Dios sabía quiénes iban a creer en un futuro y les iba a responder positivamente, y entonces a la invitación del Evangelio, y luego iban a creer? ¿A estos predestinó? No. Algunos otros arminianos dicen que como Dios lo sabe todo, Él sabía que íbamos a creer, que los predestinados iban a creer en ese Dios, y después por eso fue que los llamó. No, nosotros sabemos que la elección fue incondicional. No hubo ninguna condición, porque todos los seres humanos íbamos camino al infierno por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Entonces, amados, hay algunos que dicen esto. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Y nosotros no somos ovejas porque creímos, sino creímos porque somos sus ovejas. Y el propósito de Dios, según el verso 29, es que Dios está formando una familia con el molde de Cristo, conforme a la imagen de su Hijo, dice la palabra de Dios. Y en Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Entonces usa todas las circunstancias de nuestra vida para moldearnos, para bruñirnos, para esculpirnos, para encuadrarnos, para fundirnos y para contonearnos hasta que reflejemos a Cristo en nuestra vida. ¿Qué tanto reflejamos a Cristo, hermanos? Dice la Escritura aquí, para que seamos semejantes a Él. Fuimos predestinados, fuimos llamados para eso. Fuimos de entre las multitudes llamados para ser santos y sin mancha, dice la palabra de Dios. Y esto nos lleva al tercer lugar de nuestro mensaje. Todo se cumplirá para su gloria en su Hijo. Predestinados para ser como Cristo, todo se cumplirá para su gloria en su Hijo, dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este versículo se conoce como la cadena de oro de la salvación. ¿Por qué? Una cadena cuyo primero y último eslabón se pierde en la eternidad, en la pasada y en la futura. Una cadena de la cual solo Dios es responsable, hermanos. Hay varios verbos aquí y Dios es el sujeto de todos. Dios se encargará de llevar a cabo todo lo que se ha propuesto hacer en ese grupo. ¿Cuál grupo? En el que llamó ellos, a los que llamó más bien, a las personas a los que de antemano conoció y escogió por su pura gracia, por su soberana voluntad. Por eso el texto en el original es muy enfático cuando dice, y a los que predestinó, a esos y solo a esos también llamó, y a los que llamó, solo a esos justificó. Por eso Pablo habla de la glorificación en tiempo pasado. Eso es lo que se conoce como el pasado profético. Se dice que ese es el más atrevido anticipo de la fe. Dios llevará a cabo hacer lo que se propuso desde la eternidad, formar una familia de hombres y mujeres y jóvenes perfeccionados en cuerpo y alma para ser como Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios que se trazó para toda la eternidad. Que ser semejantes a Cristo. Y la Escritura también dice que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Lo que significa ser glorificado es ser perfeccionado en cuerpo y alma para ser como Jesús. Es por eso, hermanos, que debemos estar seguros que todas las cosas van a cooperar para nuestro bien. Repito, tal vez el Señor
está obrando en nuestro ser, pero quiero decirle una cosa, al Señor le interesa más nuestro carácter que nuestra comodidad. Más de uno como cristiano quisiéramos estar cómodos, quisiéramos estar sin problemas, quisiéramos vivir una vida color de rosa, pero ustedes y yo sabemos que desde el principio, cuando se nos predicó la palabra de Dios, nunca se nos dijo que todo iba a ser color de rosa siendo cristiano. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que esto es para valientes. Sí, nos escogió, sí, nos predestinó, sí, tuvo misericordia de nosotros, a otros preordenó para condenación, no los tomó en cuenta. Es lo que nos enseña la palabra de Dios en los 5 puntos calvinistas. Sin embargo, hermanos, tuvo misericordia de nosotros, pero para un propósito, para ser santos y sin mancha. Y dice entonces la palabra de Dios que todas esas cosas cooperan para nuestro bien. Aun cuando las circunstancias son adversas, así como vimos la historia de José, el soñador, así como fue vendido por sus hermanos, llegó a la cárcel, pero después llegó a ser el segundo después de Faraón, fue el gobernador de Faraón, porque Dios halló gracia. Más bien, él halló gracia delante de los ojos de Dios y lo utilizó, pero todo por lo que tuvo que pasar. Todas las circunstancias adversas por las que tuvo que pasar, y usted, mi querido hermano, o tú, mi querido hermano, a lo mejor estás pasando por esa misma situación. Pues quiero que sepas que Dios está formando en ti un carácter, así como el carácter de Cristo. Concluyo entonces. En un punto de nuestra historia, Dios nos llamó eficazmente a través de la predicación del Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, a través de la locura de la predicación escuchamos, y dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Nosotros oímos la palabra de Dios, escuchamos la predicación de X predicador, o simplemente en un evangelismo personal, y Dios redarguyó nuestro corazón, el Espíritu Santo comenzó a obrar poderosamente en nosotros, y vino entonces la fe, nos justificó, nos declaró sin culpa en su tribunal. Entonces ahora tenemos esa bendición. Y cuando Cristo regrese en gloria, nos glorificará, dice la palabra de Dios. Hermanos amados, sin esta bendita doctrina de la soberanía de Dios en nuestra salvación, sin esta bendita doctrina de la salvación y elección, no pudiéramos tener la certeza de que eso sería así como dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si la salvación en última instancia depende del hombre y no de Dios, así como decidimos abrazar esa fe, pudiéramos tal vez en un momento decidir soltarla. Oh, pero gloria a Dios, porque eso no es así. No es así. Porque no depende de ti, no depende de mí. Eso depende de aquel que nos llamó conforme a su propósito. Y termina en el verso 31 diciendo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Decíamos al principio que esta es la promesa más gloriosa de la Biblia. Y es para ti. Y es para mí. Pero amigo que escuchas, tú no sabes más bien si eres predestinado. No sabes si Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy es el tiempo de Dios para que acudas a su llamado. Te invito a que reflexiones esto. Yo no sabía que era predestinado. Yo no sabía, no entendía. Pero cuando escuché la predicación de la palabra de Dios, la locura de la predicación que decía, entonces vino la grande bendición. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, y si estás pasando por circunstancias difíciles, si eres cristiano, recuerda esto, Él está forjando en ti un carácter como el de Cristo, porque a Dios le interesa más forjar tu carácter que tu comodidad. Que Dios les bendiga, hermanos.
gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y con todos nuestros seres queridos, con todos los enfermos, que Cristo los sane. Amén. Yo celebraré, cantaré al Señor con un